Hola y bienvenido a un nuevo episodio. Hoy te quiero contar la historia de Daniel. Daniel había sido un niño que desde pequeño había sido un poco asocial, por así decirlo. Y sus papás se preocuparon un poco, pues el niño no compartía con las demás personas. Así que a una edad muy temprana, por así decirlo, lo llevaron con una psicóloga, la cual le dijo a sus padres que ese comportamiento estaba totalmente normal, que no había problema con que el niño no socializara con los demás niños, que no había problema, de pronto se los entendía con algunas personas en específico. Y aunque su madre trató de entenderlo y comprenderlo, su padre por otro lado pensaba que su hijo era un monstruo, un bicho raro, y lo miraba cada vez más feo. Así que cada vez que fue creciendo y creciendo, Daniel creció con ese odio de su padre y sabiendo que su mamá ni siquiera lo comprendía bien. Así que apenas tuvo la oportunidad, salió de casa y se fue. Y aunque se fue de casa, no dejó de tener contacto con sus padres. Como a eso de la adolescencia, su psicóloga le había recomendado tener un animal de apoyo. Tal vez así podría comunicarse mejor con el mundo. Y sus padres duraron algunos años hasta que le compraron un perrito. Aquel perrito con el que se había encariñado mucho Daniel y le puso por nombre Tony. Tony ya llevaba 5 años con Daniel. Daniel se había mudado a una casa cerca de un pueblo y ahí vivía. Muy pocas veces salía al pueblo o socializaba con personas. Tenía contacto con sus padres, pero no era muy frecuente. Un día, pues tuvo que salir de casa a hacer algunas compras y dejó la puerta abierta de su casa para que Tony pudiera salir y entrar. Después de todo, nunca le habían robado ni tendría nada valioso para que le robaran, aparte de la computadora y unas cuantas cosas más. Pero no le prestó atención a eso. Justo cuando iba volviendo a casa, se dio cuenta que había manchas de sangre en la carretera, manchas de sangre marcadas por las llantas de un carro. Llegó lo más rápido que pudo a la carretera frente a su casa y lo que vio lo impactó. Había sangre regada por toda la carretera y al parecer entró en pánico, pues no había mucho escándalo como para que hubiera sido un accidente y se dio cuenta que posiblemente había sido un animal. Entonces se dio cuenta que él posiblemente había sido Tony. Entró en pánico y se puso a buscar cerca a ver si había visto a Tony y lo empezó a llamar, hasta que lo vio. Su cuerpo inerte estaba al lado de unos arbustos. Ya no se movía ni respiraba, estaba su cuerpo destrozado, pero él sabía que era Tony. Obviamente, Daniel quedó muy devastado. Ver al cuerpo de su perro, a alguien que consideraba más cercano que un humano. Pues sí, ni sus padres habían sido tan cercanos a él como aquel perrito. Le había dado apoyo y era tranquilo como él. Muchas veces, pues, como era un perro, a veces quería jugar y esto. Pero aún así, el perro era muy tranquilo y le había hecho compañía por 5 años. Estaba muy triste, puesto que Tony había muerto por su culpa, o eso se decía Daniel. Había tenido una muerte muy dolorosa, posiblemente, y se veía, su cuerpo estaba totalmente destrozado. Y empezó a culparse por dejar la puerta abierta, por darle libertad a Tony, pero no sabía qué hacer. Su mamá vino a visitarlo al poco tiempo y se dio cuenta que su hijo estaba muy devastado y lo único que se le ocurrió hacer fue comprarle otro perrito. Ella pensó que un perro arreglaba a otro perro, pero no se dio cuenta que su hijo se había sentido más herido por sus acciones que por otra cosa, puesto que él al nuevo perrito lo vio como un reemplazo de Tony en vez de alguien nuevo en quien apoyarse. Y los problemas empezaron a venir luego. No había echado al perro, pero lo había dejado y no le importaba que hiciera el perro mientras no lo molestara a él. Pero empezó a molestarlo. Todas las noches, todas las benditas noches, entre las 12 y las 3 de la mañana,
el perro empezaba un aullido y unos ladridos terribles que se escuchaban por todo el lugar. Una de las tantas noches le gritó al perro que se callara, que hiciera silencio, que dejara dormir. Y lo único que se dio cuenta es que el nuevo perrito, al parecer, aullaba y ladraba hacia un solo lugar, siempre, solo hacia un solo lugar, hacia donde se había hallado el cuerpo de Tony. No hacia otro lugar, siempre lo había visto hacia el mismo lugar. Y aunque una vez lo había dejado fuera de casa para ver si se escuchaban menos sus ladridos, al parecer hacía lo mismo, hacia el mismo lugar. No era una coincidencia, algo raro estaba pasando ahí. Pero no le buscó tanto misterio a la cosa y lo dejó pasar. Y cuando se dio cuenta, había pasado un año, sí. Ya un año desde que había muerto Tony, ya un año desde que su mamá lo había intentado consolar dándole un nuevo regalito, según ella. Así que un día, de tanto estrés, tenía insomnio, no había podido dormir bien, estaba cansado, ya no estaba desesperado. Y en eso empezó otra vez su perro a ladrar. Y ladre, y ladre, y ladre. Y Daniel lo único que hizo fue salir de su cuarto y pegarle muy duro una patada al perro. Tanto así que lo lanzó contra la pared más cerca y terminó rompiéndole la cabeza y sangraba. Pero Daniel no paró ahí, estaba cansado y horrorizado de tanto daño que le había hecho perder esas horas de sueño, que empezó a patearlo y a patearlo tanto así que los ladridos se convirtieron en chillidos pidiendo ayuda. El perro estaba pidiendo que parara, pero aún así Daniel no paró y siguió hasta que no se oyó nada. Lo único que se oían eran los golpes enfurecidos de Daniel contra el perro. Se escuchaba una y otra vez la pared, y ya la pared y el suelo estaban sangrando. Estaban totalmente llenos de sangre y cuando Daniel se dio cuenta, entró en pánico, pero luego se dio cuenta que no se arrepentía por nada del mundo haber matado a ese perro, pues siempre le recordaba la muerte de Tony, le recordaba la culpa y el remordimiento que había tenido. Le recordaba no se le había esa depresión por culpa de ese perro y no sentía ningún remordimiento. Al poco tiempo, como era de esperarse, vinieron sus padres de visita. Y su madre empezó intentando, preocupada, preguntarle dónde estaba el perro y por qué no había comido bien, porque parecía un muerto casi viviente. Él lo único que dijo que fue que el perro había muerto. Ella no preguntó más, pero aún así su papá tomó la palabra y empezó a criticarlo por todo, por su trabajo, por sus estudios, por su vida, por todo, absolutamente todo. Como era de esperarse, siempre lo había hecho al parecer y Daniel estaba totalmente acostumbrado. Se fueron y por pura presión de su padre le tocó mudarse cerca de una ciudad. Al parecer su padre decía que él necesitaba socializar más, compartir con personas, no con solo animales. Que las personas eran interesantes, los animales solo servían para comérselos, decía él. Y a Daniel le dolió mucho eso, pero aún así, por presión, tuvo que ir. Y así en la ciudad, él se daba cuenta que odiaba o le fastidiaban las personas. Después de todo, las personas siempre tenían una fachada y muchas veces decían, no, la sociedad estamos cambiando. Cada vez no tenemos miedo a ser nosotros mismos. Pero entre ser nosotros mismos aún así habían reglas no escritas por ellos que ellos mismos cumplían y se exigían, se criticaban ellos mismos. Él no los entendía ni comprendía esa sociedad y no quería ser partícipe de ella. Y un día de esos, cuando había salido a caminar, encontró un refugio de animales y en eso vio un perrito que se parecía demasiado a Tony. Demasiado, pero demasiado. Y él de pesar lo adoptó. Y tenía miedo de que este se sintiera como un reemplazo para Tony, porque él sabía que Tony no iba a volver. Pero aún así sabía que este perrito iba a ocupar un lugar en su corazón. Este perrito lo llamó Firulais, como normalmente un apodo que le ponían a todos los perros. No tuvo más imaginación para ponerlo. Y así fueron pasando algunos meses y él se fue encariñando cada vez más y más con este perrito. Y fue superando la depresión que le había venido desde hace unos años. Poco a poco iba mejorando y así.
La cosa fue que en una de las visitas del padre, lo empezó a regañar porque no había cambiado de trabajo. Según eso de trabajo virtual no era un trabajo, que eso de estar en una pantalla no era una persona, eso debía ser la computadora, no él. Otras personas debían ser eso. Y lo empezó a regañar. Y en eso pues pega el grito y el perro, viéndolo como un agresor, empieza a ladrarle. Y el papá no paraba de gritarle al hijo. Y en eso pues la mamá no sabía qué hacer y sale corriendo del apartamento en vez de ayudarle a su hijo. Su hijo estaba cada vez más angustiado y estaba que entraba en pánico. Y en eso su padre iba a alzar la mano para pegarle y el perro se lanza contra el padre para intentar defenderlo. Pero por supuesto, el perrito apenas era un cachorro. Tal vez llevaba unos meses ya, pero igualmente seguía siendo un cachorro. Y el padre, como pudo, lo logró matar, entre golpes, entre forcejeos. Y Daniel no se dio cuenta, solo se dio cuenta de lo destrozado que había quedado su perro. 3 perros, 3 destrozados, porque siempre lo seguía la mala suerte. Tenía una fascinación con aquellos animales, pero aún así ellos terminaban mal. Tal vez él era el problema. Terminó en pánico y no sabía qué hacer, y su padre, en vez de disculparse de esto, lo único que hizo fue gritarle más y salir del departamento. Y Daniel no supo qué hacer, su mamá no lo contestaba las llamadas y no sabía a quién acudir, no tenía amigos ni nada, no sabía qué hacer. Lo único que hizo fue quedarse dormido en su departamento. Pero a eso, de entre las 12 y las 3 de la mañana, empezó a escuchar un aullido y ladridos, pero no era solo de uno, eran de 3. Al parecer, había escuchado eso antes, pero no recordaba cuándo. Tal vez entre sus sueños y sus pesadillas ya se habían confundido y estaba empezando a recordar los pesares de sus 3 perritos, aunque uno lo había odiado, aunque uno lo había amado y el otro apenas lo alcanzaba a conocer. Aún así sabía que ellos estaban ahí. Y él tuvo miedo, no supo qué hacer. Tal vez querían cobrar venganza, tal vez no. Él no sabía qué hacer. Pero los escuchaba y era raro porque era un apartamento y nadie más les escuchaba. Él era el loco y no sabía qué hacer. Y así fueron pasando las semanas donde él no se pudo reportar ni al trabajo ni a ningún lugar, donde él estaba creyéndose casi loco, hasta que una noche dejó de escucharlos. Y se sintió extraño, los había escuchado por semanas, ya no sabía qué hacer sin los ruidos. Intentó comer y tranquilizarse, estabilizarse un poco, y en eso recibió una llamada de su madre. Su madre lo había llamado angustiado, contándole que su padre acababa de morir. Estaba llorando y desesperada y él no sabía cómo reaccionar ante tal noticia. Al parecer, había salido a caminar en la noche y tenía garras por todo el cuerpo como si unos lobos o perros lo hubieran desgarrado. Él le tocó ir con su madre a reconocer el cuerpo. Y cuando le mostraron el cuerpo, él lo supo. Al parecer los fantasmas sí tenían demasiado poder, y mucho más el de los perros. Al parecer los 3 perritos se habían unido en sus formas fantasmales y habían matado al padre, aquel que le había hecho tanto daño psicológico y físico a su dueño. Y aunque ellos estaban preocupados por su dueño, aquel que también había tenido la culpa de que ellos estuvieran muertos, ellos no tuvieron remordimientos hacia él. No le culparon de nada y eso. Pero Daniel quedó impactado, se dio cuenta cuánto poder tenía en sus manos porque sus perros obedecían todo lo que él dijera. Y su padre estaba al frente de él. Sí, destrozado, magullado, lleno de mordidas, y él sabía de quién eran esas mordidas. Las había visto antes y sabían que era de sus perros. Y tuvo miedo, no supo si sentirse protegido o peor, porque se suponía que ellos lo hicieron para guardarlo a él, protegerlo a él, pero él tuvo miedo y no supo qué hacer. Y lo único que supo fue huir de ahí. Lo único que supo hacer fue huir y correr y correr y correr, hasta que no se dio cuenta que había llegado de nuevo a un río lejano donde a veces se le había pasado cuando era niño. Y lo único que pensó fue, si nadie me entiende, si no sirvo para este mundo, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué no me voy con ellos? Yo los destrocé, yo los maté, tal vez no directamente con algunos, pero fue mi culpa.
y lo único que pudo hacer fue lanzarse al río, aquel río lleno de rocas, aquel río que se llevó el cuerpo de Daniel, golpeándolo con cada roca y rama que aparecía por el camino, y al final ya no se reconocía ni el cuerpo. Tal vez Daniel ni supo para qué había existido en esta vida, tal vez ni supo el propósito que había obtenido, ni supo qué hacer con su poder. Pero ni supo, tenía dudas, no supo si sentirse protegido o aislado. Lo único que sabía era que había dejado a su mamá sola, desolada, y que era ella la que ahora necesitaba un psicólogo, aunque probablemente no lo admitiera.